Estamos en emisora Clásica Radio y en el programa Radio Noches de Esperanza en la nueva temporada Desafíos Actuales. Queremos darte las gracias porque siempre estás allí conectado. Todos los jueves a las 7:30 de la noche, atento a la información que compartimos. De igual manera, un saludo muy especial al director de emisora Clásica Radio, el señor William Sabogal, que siempre permite que estemos aquí compartiendo estos temas actuales bajo una óptica cristiana. De igual manera, a ti, Pablo, y el equipo técnico, y todos, muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. También un gusto poder estar aquí nuevamente y bueno, pidiendo al Señor que nos ayude, que bendiga este espacio y a todos los que están escuchando. Así es, ya estamos en la emisión número 7, ha pasado muy rápido el tiempo. Sí, así es. Y el tema que vamos a trabajar hoy, Pablo, yo sé que va a llamar mucho la atención y está muy ligado a nuestro anterior tema. Y el tema es el cristiano y el gobierno civil. ¿Qué opinas tú? No, me parece importantísimo porque tal vez hoy vamos a tratar un poco lo que sería ese aspecto doctrinal que nos da la palabra para nosotros entender la relación entre el cristiano y el gobierno. Y va a ser, yo pienso que una segunda parte va a complementar un poco lo que hablamos el programa pasado, entonces yo creo que nos va a ayudar bastante. Viene muy ligado, inclusive si estamos empezando ya a entrar en el tema, cuando estamos hablando de la relación de iglesia y el Estado, que sabemos que históricamente siempre ha sido discutido, quisiera empezar por ahí, Pablo, escucharte a ti para saber cuál es el lugar correcto de esta relación de la iglesia y el Estado, así que empecemos por allí. Bueno, en la historia, Mónica, se ha hablado de como 4 tipos de relaciones que han existido entre la iglesia y el Estado, porque eso es muy importante entenderlo para ver los peligros que ha habido en la historia en relación a esto. El primer modelo que nosotros encontramos fue el erastianismo. Este término se usó de un reformador porque él decía o enseñaba que el Estado tenía control sobre la iglesia. Entonces, en esa visión, pues el Estado controla la iglesia como tal. Y nosotros sabemos que esa no es una visión muy bíblica, porque hay cosas que son de César y hay que darle a César lo que es de César. Correcto. Pero hay cosas que son de Dios y lo que es de Dios corresponde a Dios y la autoridad de la iglesia es Cristo. Cristo es su cabeza. Entonces, es una visión o un modelo errado que hemos visto en la historia. También hemos visto la contraparte, que es la teocracia. Cuando la iglesia entra a gobernar el Estado, cuando la iglesia controla el gobierno, la iglesia o sus ministros. Eso sucedió, ¿sabes qué? Mucho en la época del catolicismo romano. El catolicismo romano entró a gobernar a los reyes, entró a controlar, y ese es otro modelo errado que hemos visto a través de la historia. Otro también que se menciona es el constantinismo. ¿Qué es el constantinismo? Es esa relación del Estado con la iglesia donde el Estado favorece a la iglesia. Y se dice así o se llama así porque en la época de Constantino sucedió eso con la iglesia cristiana. Constantino comenzó a favorecer la iglesia. El problema era que la iglesia, para garantizar esos favores, tenía que ceder en una relación extraña con el Estado. Y pues tal vez el último modelo, que es el que vemos actualmente, es el modelo donde hay como una especie de parcería o de compañerismo sano entre el Estado y la iglesia, donde cada uno tiene sus funciones, donde cada uno tiene su esfera de autoridad, donde hay un respeto mutuo y donde la iglesia quiere el favor del Estado y el Estado también favorece a la iglesia, pero con una relación respetuosa. Diríamos que esa es la visión más equilibrada. Entonces sí ha habido unas relaciones extrañas en la historia de la iglesia entre el Estado y la iglesia, pero debemos saber que ambas realidades o instituciones, tanto el Estado como la iglesia, las creó Dios y subsisten como parte de la dinámica de la vida del ser del hombre. Entonces no podemos separarlo como tal porque los ciudadanos de un Estado son también miembros de la iglesia. Darles el valor realmente que corresponde y ese valor auténtico a cada uno, como lo estás mencionando. Así que ya sabemos que son 4 patrones en la iglesia. Bastante interesante lo que mencionas tú. Ahora te vengo a preguntar la naturaleza del Estado según la perspectiva bíblica, que es básicamente nuestro interés aquí en el programa. ¿Cuál es la naturaleza del Estado? Bueno, Mónica, hay un pasaje que, como alguien decía, tal vez es uno de los más importantes en las Escrituras en cuanto
a la visión o el pensamiento que nosotros debemos tener del gobierno y el pensamiento político cristiano. Y ese pasaje es Romanos 13, desde el verso 11, donde Pablo nos muestra la visión que él como apóstol de Jesucristo le da al Estado. Y yo pienso que esto va a ser muy revelador para nosotros y, como decíamos, va en unión a lo que veíamos la vez pasada, porque entendiendo que la palabra habla de estas cosas, nosotros vamos a tener un concepto claro de qué es el Estado, el gobierno delante de Dios, y no solo nosotros, sino que es el mensaje que tenemos que darle también a nuestro gobierno en relación a la palabra. Entonces voy a leerte un versículo ahí que dice así, Romanos 13:1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Entonces aquí, cuando Pablo menciona la frase autoridades superiores, él se está refiriendo al Estado, al gobierno. Y una de las cosas que nos dice Pablo aquí es que esa autoridad ha sido establecida por Dios. Entonces podemos decir que el Estado o el gobierno es una institución divina. Así como cuando nosotros hablamos que la familia y la iglesia son instituciones divinas, de la misma manera la palabra me dice que el gobierno o el Estado fue algo que Dios orquestó en su soberana voluntad. El gobierno procede de Dios y está establecido con propósitos divinos. De la misma manera que decimos que la iglesia tiene un lugar en el plan de Dios, aquí por lo que vemos que nos dice Pablo, también podríamos decir eso del gobierno. Y más adelante en el verso 4, Pablo dice que no solo es establecida por Dios, o sea, el gobierno no es solo establecido por Dios, sino que él dice que es su servidor. Dice en el 13:4, porque es servidor de Dios. O sea, a veces nosotros, claro, que en la medida que las naciones después de la caída se han apartado de Dios, de la verdad de Dios, pues las naciones tienden a volverse enemigas de Dios. Pero estamos viendo lo que Dios estableció, ¿sí? Lo que para Dios es el Estado, que eso es lo que nosotros deberíamos considerar cuando vemos el gobierno. Nosotros deberíamos ver el gobierno, en el gobierno, una autoridad, y es la autoridad de Dios. Y que esa autoridad, como dice aquí Pablo, es un servidor de Dios. Wow. O sea que así como el pastor sirve a Dios, como el que predica el evangelio sirve a Dios, aquellas personas que han sido puestas en autoridad son servidores de Dios, son representantes de Dios, son siervos y administradores de la gracia de Dios para el mundo. Ahora, qué triste es, Mónica, que algo que Dios creó para ser de bendición, para bien, pues se convierta en maldición. Porque cuando los hombres no entienden estas cosas, o cuando los hombres se rebelan al plan de Dios, niegan su existencia, niegan su palabra, pues ¿cómo van a poder ser buenos administradores? ¿O cómo van a poder ser buenos embajadores? Entonces, Dios creó el Estado, Dios creó el gobierno civil para ser un siervo suyo, para ser un instrumento por el cual Él iba a bendecir a los hombres. Solo que definitivamente cuando los hombres le dan la espalda a Dios, pues eso que es una bendición se vuelve una tristeza o una maldición. Proverbios decía que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Entonces, el gobierno como tal es una institución divina creada como un instrumento para el bien del hombre, y ese es su propósito. Y nosotros deberíamos como iglesia hablarle eso a las personas que están en autoridad y en poder. Recordarles que Dios las puso ahí no para enriquecerse, no para sacar provecho, sino que Dios las puso ahí para beneficio. Para servir a Dios en esa posición. Así como un predicador sirve a Dios predicando la palabra, un gobernante sirve a Dios en esa autoridad, en ese lugar de autoridad que Dios le ha dado. Ahora,
las personas o nuestros gobernantes lo entiendan o no, de todos modos van a dar cuenta por eso. Ajá, sí. Entonces es tan importante que no solo como iglesia nosotros lo entendamos, porque en últimas la iglesia es la conciencia del mundo y la iglesia tiene que recordarle al mundo y sus gobernantes que esa institución no la crearon ellos, Así la ha es. creado Dios y ellos están representando a Dios. Lo hagan bien, pues serán recompensados. Lo hagan mal, Dios les pedirá cuentas por eso. Eso es muy revelador y a mí me parece supremamente importante hacer mención de lo que estás diciendo. La autoridad del Estado proviene de Dios como un servidor. Eso es para que no se nos quede a nosotros, oyentes, el día de hoy, mirar esta realidad. Y ahora te pregunto entonces, ¿cuáles son las principales funciones que establece Dios para el gobierno? Bueno, ese pasaje, Mónica, que estamos tratando específicamente, él llega a ese punto. Pablo nos habla particularmente de dos funciones que tiene el Estado o el gobierno civil. Voy a leerte Romanos 13, 3 y el 4. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces Pablo nos habla que el trabajo o los deberes del Estado se enfocan en dos aspectos. Primero, dice ahí que hacer lo bueno. Dice, es servidor de Dios para tu bien. O sea que nosotros no deberíamos ver desde la perspectiva de la palabra al Estado como algo malo, porque él de por sí uno de sus deberes delante de Dios es hacer el bien. Ahora la pregunta sería, ¿qué significa hacer el bien? Nosotros podemos ver que el Estado es llamado a hacer el bien en varias esferas. Calvino, él decía lo siguiente, por ejemplo, él decía, el Estado debe hacer el bien en un aspecto espiritual. ¿Qué quiere decir eso? El Estado debe promover la verdad, debe promover el temor a Dios, debe promover el conocimiento de la palabra. El Estado debe ser un mensajero de la verdad. El salmista decía que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. O sea, el gobierno debería llevar la verdad a sus ciudadanos y ser un defensor de la verdad. Es terrible cuando vemos lo contrario, ¿no? Cuando el mismo gobierno promueve el ateísmo o filosofías que van en contra de la revelación de Dios. Y aquí, Mónica, sin entrar en detalle a lo que veníamos hablando la vez pasada, nosotros deberíamos comenzar a ver qué candidatos, qué partidos políticos hacen esto que la Biblia describe, porque eso es lo que nosotros llamaríamos el perfil de un gobierno bíblico, claro o de candidatos bíblicos. Entonces, el gobierno debe buscar el bien espiritual, pero no solo el bien espiritual, también podríamos decir que debe buscar el bien político de la nación. ¿Qué quiere decir eso? Los gobernantes son puestos por Dios para promover la prosperidad, la buena administración de un gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Sabes que el Antiguo Testamento usa mucho la figura de los líderes, no solo de los líderes religiosos, sino de los gobernantes, como la figura de un pastor y unas ovejas. Y en ese sentido, los profetas decían, ¡ay de aquellos pastores que se apacientan a ellos mismos, que se comen las ovejas gordas, que no cuidan a la herida, que no cuidan a la descarriada! ¿Y eso de qué nos habla? Maldito el gobierno y sus gobernantes que se centra en sí mismo y que no piensa en el pueblo. Wow. Que se aprovecha de los bienes públicos, del erario, para enriquecerse, para su propia satisfacción, para su propia gloria, para su propia hambre de poder, y no considera al pobre, al menesteroso, las necesidades del pueblo. Entonces, buscar el bien quiere decir que el gobierno no está puesto para satisfacerse a sí mismo, sino para servir. También en esa misma idea de buscar el bien social. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno debe comprometerse con la vida y la dignidad humana.
La Biblia es bien clara en estos temas. Nosotros lo estamos resumiendo, Mónica, pero si tú miraras la ley, los profetas y hasta el mensaje de Jesús, es un mensaje que defiende al pobre, defiende a la viuda, defiende al menesteroso, defiende a los humildes, defiende a los desasistidos, a los desprotegidos y establece cuidado social. Ese es un término muy actual, pero el término que más se usa en la Biblia es amor al prójimo. Sí. El gobierno debe amar a los prójimos y más a los que están en estado de indefensión, claro. Exactamente. ¿Qué más debe hacer el gobierno en cuanto a lo bueno? Bueno, el gobierno debe buscar el bien económico y la prosperidad de la nación, ¿sí? Él debe estar en pro de valorizar al hombre, su trabajo, y que su trabajo sea remunerado con justicia, que el hombre pueda vivir dignamente. Esas son cosas que también vemos en la palabra. Y podríamos decir que, por último, el gobierno debe buscar el bien moral de sus ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno debe estimular y promover la moral en sus leyes y en la vida de sus ciudadanos. Y es tremendo porque la vez pasada estuvimos hablando un poco del aborto y nosotros veíamos que las leyes de una nación son la moral de esa nación. Claro. Y si bien entendemos que el único que puede cambiar el corazón de los hombres es el evangelio, no podemos negar la fuerte influencia que tiene el Estado, sus leyes sobre las personas. Entonces, cuando un gobierno patrocina la cultura inmoral, promueve el pecado, promueve las aberraciones, promueve la perversión, en vez de estar promoviendo lo bueno, llevando a hacer lo bueno, está debilitando la moral de una nación y va a ser responsable delante de Dios por eso. Alguien decía que el imperio romano no cayó por la fuerza de los bárbaros, sino por la impiedad de los romanos. O sea, Roma se había corrompido tanto moralmente que realmente su invasión era algo inevitable. Y así son las naciones. La fuerza de una nación no está en su ejército, sino está en sus valores, está en su carácter, está en su piedad. Entonces es terrible cuando encontramos un gobierno, por ejemplo, en nuestros días que está promoviendo la homosexualidad, que está promoviendo el aborto, la muerte a través de sus leyes. Sí, muchas cosas que son contrarias a la vida, a la moral, a la justicia de Dios. Entonces, en un sentido, la responsabilidad del gobierno es promover lo bueno para todos nosotros. Eso es súper claro, además que me suena hermoso y yo creo que debería ser la base fundamental de todos nosotros, volver la mirada allí, a estas palabras, inclusive lo estábamos mencionando y lo estabas mencionando. Esto es lo que busca en bienestar, lo que promueve lo bueno, pero hablemos un poquito en qué sentido el Estado debe restringir lo malo, hablemos un poquitico de cómo lo maneja allí. Sí, mira que el pasaje tiene esas dos ideas. Por un lado debe hacer el bien, pero también debe infundir temor al que hace lo malo. Y dice ahí en Romanos 13:4, dice que Él es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, por un lado el Estado debe promover lo bueno, pero por otro lado debe castigar lo malo. Hay cosas que nosotros no podemos mezclar porque las esferas de responsabilidad son diferentes. Por ejemplo, en mi vida cristiana el Señor me dice que si me dan un golpe en una mejilla, yo debo poner la otra. Como cristiano, yo debo humillarme, soportar el agravio. Pero al gobierno Dios no le habla de esa misma manera. El gobierno es puesto por Dios para vengar lo malo. El gobierno no puede poner si un ladrón roba, no debe poner la otra mejilla para que robe en otro lado. No, la Biblia nos enseña que el gobierno debe restringir y castigar lo malo. ¿Qué palabra? Entonces el gobierno es como un medio de gracia, si lo podemos decir, para actuar con firmeza y detener la maldad del corazón del hombre. O sea, Dios dejó al gobierno con una autoridad para restringir el crimen, el asesinato, el robo, la corrupción y todo tipo de mal e injusticia. Y eso es bien importante porque ahí volvemos otra vez, Mónica,
a comenzar a pensar en candidatos, en propuestas, hasta qué punto estos candidatos por un lado promueven lo bueno, son embajadores de lo bueno, o hasta qué punto están promoviendo lo malo y no lo están castigando como tal. Y esto es muy común, Mónica, porque en nuestros días, decía un comentarista, Jeffrey Wilson, que es una señal de alerta. ¿Por qué? Porque en nuestros días degenerados, decía él, existe el veneno del humanismo que ha dirigido una simpatía hacia el criminal en vez de la víctima. ¿Qué quiere decir eso? Y eso está sucediendo en nuestras naciones. Muchas leyes protegen más al criminal que a la víctima. ¿Sí? Sí. Entonces el sistema judicial de nuestra nación a veces se ha vuelto corto, se ha vuelto inútil en castigar al mal. Nosotros hoy encontramos cosas, por ejemplo, que mató, robó, secuestró y ahorita está en el Congreso. Sí, cosas como esas que son absurdas. O mató, salió a los 3 años, volvió a matar, estuvo otros 3 años y salió. Entonces tenemos leyes muy laxas y eso anulan o desacreditan la autoridad y la responsabilidad que tiene el gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad de parte de Dios de ejercer justicia. Y es tremendo, Mónica, que aquí Pablo dice que ellos no llevan la espada en vano. ¿Qué quiere decir eso? Pablo está usando la espada como una figura de la pena capital. O sea, en aquellos días cuando habían ciertos crímenes, la pena era de muerte. Entonces Pablo dice acá, y es que es un versículo que nosotros no lo podemos quitar, dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Y mira esta frase, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, el gobierno tiene la responsabilidad de ser un representante de Dios para castigar al hombre cuando hace mal. Hay cosas que el Estado no puede tolerar, el crimen, el asesinato, el secuestro, la violación, la extorsión, todo tipo de mal debe ser tratado. Él debe promover la justicia y una manera de promover la justicia son leyes firmes contra el delincuente, contra el malhechor. Proverbios dice, Salomón dice en Eclesiastés 8:11, dice, cuando no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres en ellos está dispuesto para hacer el mal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el gobierno no ejecuta sentencia sobre las malas obras, las personas van a estar inclinadas a estar dispuestas a hacer ese mal. Entonces, si tú no tienes leyes que traten, por ejemplo, al asesino, el asesinato va a crecer y sus estadísticas van a abundar. Y estamos viendo eso, nosotros estamos viendo una sociedad peligrosa, una sociedad donde cosas como el asesinato, el robo, la extorsión, el secuestro, toma la justicia por su propia mano también. Exactamente, y eso a veces es una consecuencia también de la falta de responsabilidad del Estado. Por supuesto. Como el Estado no ejerce, entonces la gente en su deseo de justicia, yo quiero justicia y lo voy a hacer, termina haciendo justicia por su propia cuenta y cayendo en otro tipo de delito, porque eso no es una responsabilidad que Dios le dio al hombre, sino al gobierno y a sus instituciones, como la policía, todo esto. Entonces, por un lado, el gobierno tiene el deber de promover lo bueno y tiene el deber de castigar lo malo como un instrumento de Dios. Inclusive, Pablo, yo aquí ya estoy viendo que esto nos está dando grandes luces y también una clave importante para considerar tantos candidatos que hoy estamos viendo, Pablo, que ya estamos reconociendo como cristianos, también con sus discursos, y aquí estoy viendo una clave importante para considerar por quién vamos a empezar a votar. Claro, porque, Mónica, esto nos ayuda a entender, si yo entiendo las funciones que tiene el Estado, el gobierno, las personas que van a estar en autoridad, yo ahí comienzo a discernir al candidato, su manera de pensar,
¿Qué piensa él en cuanto a la vida? ¿Qué piensa él en cuanto a la familia? ¿Qué piensa él en cuanto a la homosexualidad? ¿Qué piensa él en cuanto al divorcio? Él promueve los valores, porque si ese es un deber. Sí. Él promueve la verdad, él promueve la justicia, él promueve la libertad, él promueve la prosperidad de una nación. O sea, promueve lo bueno. Ajá, o sea, él está a favor de lo bueno, enseña lo bueno, habla lo bueno. Y también por otro lado, no castiga lo malo. Él está a favor de leyes justas. Él está a favor o en contra de la corrupción, en contra del crimen, en contra del narcotráfico, en contra de la drogadicción. O sea, cuando yo miro él qué promueve y en qué está en contra, yo comienzo a ver si él va a poder ser un buen gobernante o lo contrario. Si yo veo que en vez de promover lo bueno moralmente, promueve la depravación sexual o promueve la rebelión contra Dios, es un ateo, es una persona que niega la palabra, claro. Exactamente, está rodeado de personas corruptas, está rodeado de, es una persona que ama el dinero, está involucrada en soborno, en corrupción. ¿Qué promueve, qué condena? Nos va a mostrar pues el perfil tanto de un gobernante justo, un gobernante de parte de Dios, o un gobernante que no lo es. Ahora, algunos podríamos decir, no, pero lo que los hermanos están leyendo ahí, pues sí, está en la palabra, pero eso es imposible en nuestros días. Sí. Así nuestros gobernantes no lleguen a este estándar, es tan importante que nosotros lo conozcamos, Mónica, porque nosotros somos la conciencia de la sociedad. Entonces nosotros debemos decirle al gobernante, Dios te puso para hacer lo bueno. Conozcamos la palabra, conozcamos lo que está diciendo el Señor. Exactamente, Dios te puso para promover lo bueno en cuanto a la moral. Dios te puso para defender la familia, te puso para defender la vida, te puso para castigar el malhechor, te puso para esto. Entonces, así no sea la realidad tal vez de estas elecciones del candidato que vayamos a escoger, sí es el mensaje que tiene que escuchar la iglesia para que la iglesia lo dé al mundo. Nosotros nos vemos esa voz profética en todo el Antiguo Testamento que le hablaba a sus reyes, que necesitaban volverse a Dios, a la palabra de Dios, en asuntos morales, en asuntos de integridad, en asuntos de enseñanza y de instrucción según la palabra de Dios. Entonces es muy importante conocerlo porque somos voz del mundo y porque también nuestro ideal y nuestro deseo es que Dios pueda en medio de estos tiempos tener un gobierno en nuestras naciones como el que dice su palabra. Y es que en realidad esto es tan importante, Pablo, porque nos da ese discernimiento que necesitamos, lo que tú decías, así no lo estemos viviendo, pero por lo menos nosotros como cristianos, es nuestro deber cristiano conocerlo y discernir también a nuestra actualidad, eso es muy importante. Así es, Mónica, así es. Yo veía que, digamos, en estos días, Mónica, hay tanto desfile por las iglesias de candidatos. Sí, claro. Y lo tremendo es que como hoy en día se sabe que el voto cristiano es un voto importante, entonces todos se vuelven cristianos. Sí. Entonces que confiesan al Señor, hacen una oración, se arrodillan, pero uno se da cuenta que en el estándar de la palabra realmente no son verdaderos candidatos con una cosmovisión cristiana. Simplemente ellos quieren el voto cristiano y apenas llegan al poder se olvidan. Gracias. Hasta se olvidan de los cristianos, se olvidan de la verdad, se olvidan de cosas que deberían defender. Entonces esto nos sirve, Mónica, también para que podamos discernir lo que se está haciendo, porque muchas iglesias también caen, Mónica, en el pecado. Yo pienso que eso es un pecado, el pecado del proselitismo, porque la reunión de la iglesia no es para usar el púlpito para política. No es escenario, no debe ser el escenario. Entonces, en muchas iglesias se quita la enseñanza de la palabra el domingo, se trae al candidato. Para el invitado. Sí, no se habla de Dios, sino se habla de una propuesta política. Y la gente vota porque dice que es cristiano, pero la gente no sabe qué es lo que dice la palabra en cuanto al voto ni en cuanto al gobierno. Me pareció muy interesante una práctica que tienen algunas iglesias en República Dominicana, que ellos antes de elecciones lo que hacen, no en las reuniones de la iglesia, sino en tiempos aparte, hacen foros. Hacen foros para enseñar por la palabra de Dios qué es el gobierno cristiano, qué debería ser un candidato cristiano verdaderamente y cómo debería votar el cristiano. Entonces, no te dicen a ti por quién votar, sino te enseñan la palabra
¿qué dice el consejo de Dios en cuanto a la política, en cuanto al gobierno, en cuanto a nuestros deberes civiles? Y así la persona está siendo discipulada y ella va a ejercer su voluntad bajo el entendimiento de la palabra y no por imposición. No porque se te dice vote por tal o vote por tal, sino porque la persona entiende por la palabra qué es lo que Dios quiere del gobierno y de sus gobernantes, y eso hace. Entonces es mucho más sano, es mucho más glorioso hacer eso que traer un candidato y decirle a los hermanos voten por él sin más saber humano. por qué estamos votando por él. Y es más humano, ¿no? Yo veía en estos días que estuvimos trabajando esto, los números. Entonces iba caminando por cierto lugar y el volumen de personas así. No se le olvide que es el número ta. Y era lo que se escuchaba. Ahora, ya conocemos y ya para mí es fundamental esta información que estamos compartiendo hoy y tomo la palabra discernir. Y el ejemplo que estás comentando me parece muy sabio. Ojalá pudiéramos hacerlo acá. Sí, y bueno, estos tal vez son inicios de poder hacer algo así. Bastante que los que nos escuchen comiencen a entender que la palabra sí habla estas cosas, que podemos conversarlo en un ambiente tranquilo, un ambiente respetuoso, sin estar promoviendo a fulano y a sutano, sino estar promoviendo la verdad que debe ser entendida por el pueblo de Dios y que debe ser obedecida para que cuando vayamos a votar, como decíamos la vez pasada, votemos como cristianos. Que sepamos lo que estamos haciendo. Y ese es el espacio que se está propiciando aquí en Radio Noches de Esperanza, ¿no? Me parece súper fundamental y quisiera ya para ir terminando, Pablo, conocer un poco de esa responsabilidad de nosotros como cristianos, porque ya hablamos acerca del rol que debería cumplir la persona, el candidato, pero hablemos un poco de nosotros como cristianos hacia el gobierno, esa responsabilidad. Bueno, Mónica, este pasaje nos menciona varias responsabilidades que tenemos. Bueno, 1 Timoteo 2:1 nos dice que el cristiano debe orar, ¿sí?, por las personas que están en autoridad, para que estemos en un tiempo de tranquilidad y reposo. Ahora, nuestro deber hacia nuestros gobernantes, quienes sean, es orar. Dios tenga misericordia de Dios, Dios les guíe, Dios les dé sabiduría, Dios les conceda conocerle. Ahora, Pablo ahí en el pasaje que leímos en Romanos 13, verso 5, él dice lo siguiente: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, la palabra nos enseña no solo que debemos orar, sino que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. O sea, somos parte, claro, del reino de Dios, hijos y ciudadanos de la ciudad celestial, pero también somos ciudadanos de este mundo y debemos respetar y estar sujetos a nuestros gobernantes. Tanto que Pablo dice ahí, Mónica, que el que se opone al gobierno se opone a Dios, porque Dios fue el que estableció el gobierno. Quiere decir que para un cristiano es un pecado grave, por ejemplo, la rebelión o la anarquía, ¿sí? Eso que vemos hoy en día también, ese espíritu que se ve de levantarse contra toda autoridad, sea en la familia, sea en la iglesia o sea en el Estado, nunca va a provenir del Espíritu de Cristo ni de la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos manda a orar, la Biblia nos manda a sujetarnos, y ahí en el verso dice, en el 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. O sea, no solo orar, someternos, sino dice ahí pagar tributo. Y en el 7 dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. O sea que Pablo comienza a añadirle más cosas. No solo debemos orar, no solo debemos sujetarnos, debemos pagar nuestros impuestos, debemos respetar. Sabes que nosotros somos muy dados a ofender, a hacer burla, a hablar mal, a usar términos degradantes, inadecuados hacia nuestros gobernantes, y ahí el cristiano está pecando también, porque es parte de lo que Pablo nos está enseñando. Nosotros debemos respetar, mantener la honra, porque si estamos diciendo que son servidores de Dios, si estamos diciendo que Dios los puso ahí, entonces debe haber un respeto, y dice ahí honra. O sea, haber una consideración,
cuando estamos delante de un policía, de un ministro, de un juez, de un presidente, de un alcalde, nuestra actitud hacia ellos debe ser inevitablemente de respeto, de honra. Claro. Aunque estén equivocados, la honra y el respeto por causa de que entendemos que Dios fue el que estableció el gobierno. Algo que pareciera elemental, pero que es necesario volver a recordarlo, porque es que también nos están escuchando los pequeños de casa, todo nuestro ambiente, y nosotros debemos ser ese de por sí ejemplo también cristiano y ser coherentes, orar, sujetarnos, pagar impuestos, que para muchos allí va, y sobre todo también el respeto. Así es. De lo que me estás comentando, yo rescato una palabra y te iba a hacer esa pregunta. Hablábamos de sujetarnos. Pero cuando vemos un gobierno tan equivocado que se corrompe, yo digo, ¿hasta qué punto debemos nosotros sujetarnos? Debemos obedecer también a ese gobierno que está equivocado y pervertido. Bueno, Mónica, la palabra nos muestra que la obediencia al Estado no es total. ¿Qué quiere decir eso? Yo al único que le doy una obediencia total y una sujeción total es a Dios. Pero la sujeción, por ejemplo, al Estado está delimitada por algo que me dice la palabra. Quiere decir que, por ejemplo, el Estado no está por encima de la verdad, no está por encima de la moral, no está por encima de la palabra. Entonces el Estado mismo y su autoridad tiene unos límites. Como siervo de Dios, el mismo Estado no es omnipotente. Sí. Entonces John Stott decía, me parece una frase que podemos resaltar, que si el Estado exige aquello que Dios prohíbe, entonces nuestra responsabilidad como cristianos es la desobediencia. Entonces vuelvo a repetir la frase, si el Estado me exige algo que Dios me prohíbe, ahí yo tengo que escoger entre obedecer al Estado o a Dios. Y la fidelidad del creyente debe ser primeramente Dios y su palabra. Nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, ahí en la palabra, Mónica, digamos en el libro de Hechos, cuando Pedro y los apóstoles se les prohibió predicar la palabra. Entonces ellos respondieron al Sanedrín que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando el Estado llega a un punto de desvío o de rebelión contra Dios y promueve cosas que son contrarias a los mandamientos de Dios, entonces la iglesia tiene la libertad en esos casos de desobedecer. Ok, eso es claro. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Faraón mandó a las parteras hebreas a matar los hijos. Claro, un claro ejemplo. Ahí ellas desobedecieron a Faraón por temor a Dios. Por temor a Dios. También tenemos el ejemplo de los amigos de Daniel, ¿no? Que cuando ellos fueron enviados a adorar la imagen de Nabucodonosor, ellos desobedecieron y estuvieron dispuestos a morir. Lo mismo Daniel, cuando el decreto de que no se podía orar, Daniel así, a pesar de todo, con riesgo de muerte, Daniel desobedeció y oró. Y también pues la iglesia, no solo de Hechos, sino la iglesia primitiva, por no honrar a César como Dios, desobedecieron y muchos estuvieron dispuestos a dar su vida por causa de su temor mayor a Dios. Entonces, la autoridad del Estado tiene unos límites. Sí. Cuando el Estado sobrepasa esos límites y nos pone contra la pared, llevándonos a desobedecer a Dios, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es muy posible, Mónica, que nosotros cada vez más entremos a tiempos donde el Estado está entrando en su perversión y locura en nuestros días, a cosas que son totalmente contrarias a la palabra. Por ejemplo, hace poco, ¿no? Doctores cristianos estuvieron en contra de la resolución que sacó el gobierno a favor del aborto y ellos están dispuestos a desobedecer ese decreto. Jueces en contra del matrimonio homosexual. Tenemos países donde los pastores están siendo perseguidos porque no están dispuestos a casar parejas homosexuales. Entonces, en esos casos hay legitimidad del cristiano poderse oponer a la autoridad del Estado, porque el Estado está
primeramente desobedeciendo a Dios y rebelándose contra Dios, quien es la autoridad suprema. Esos son claros ejemplos, tanto bíblicos como en la actualidad lo estás mencionando hoy. Y yo creo que nos pueden dar una gran claridad acerca de hasta qué punto y a quién debo obedecer, realmente a quién amo y realmente a quién sigo, ¿no? Amén, Mónica. La palabra es como muy clara, ¿no? Sí, en todos estos total. asuntos. Y bueno, Pablo, yo ya cerrando esta emisión número 7, la verdad me voy muy agradecida contigo con este espacio que se genera en Clásica Radio y espero que también todos difundan mucho y compartan este link porque ya hemos cerrado con esto la emisión número 7 de El Cristiano y el Gobierno Civil. Sí, Mónica, pues creo que son temas que son muy relevantes por la coyuntura. Necesarios conversarlos. Nos dan ya una base un poco más doctrinal para entender nuestra relación con el gobierno, con la política. Y son cosas que no se hablan comúnmente. Entonces, sí, es un espacio importante. Creemos que es parte del consejo de Dios. Creemos que necesitamos tener una perspectiva cristiana. Y bueno, esperando sí que esto pueda ser compartido, que llegue a muchos y que sea de bendición. Eso es lo que más deseamos. Gracias por tu tiempo, Pablo, por ese compartir también de conocimiento, por esa enseñanza que nos has dado a todos. No, al Señor. Las gracias y la gloria al Señor. Y gracias también a ustedes por estar en este tiempo compartiendo con nosotros, por compartir este link y agradecer que estén todos los jueves de 7:30 a 8:30 aquí en emisora Clásica Radio, en el programa Radio Noches de Esperanza en temporada Desafíos Actuales.